Jiménez, soy psicóloga clínica y el día de hoy pues estoy muy contenta de estar con ustedes para platicarles un poquito acerca de la prevención del suicidio en el marco del Día Internacional de su Prevención. El día de hoy también me acompaña Alejandra Smith, mi colega. Hola, Ale. Hola, yo también pues muy emocionada de hablar sobre este tema tan importante y relevante para la salud mental y pues para la población en general. Uh-huh. Y que bueno, justo por eso queríamos el día de hoy compartir un poquito de información acerca de la prevención, desde qué es el suicidio, factores que lo pueden propiciar y cómo podemos también detectar si alguien cercano a nosotros pudiera estar pensando en cometer un suicidio y qué podemos hacer al respecto también. O sea, creo que es algo muy importante y, y bueno, nada, primero comenzar con qué es el suicidio, cómo se define y partir de ahí. Sí, creo que pues bueno, hay muchas explicaciones o definiciones que se le puede dar a esto, a este acto, ¿verdad? Pero Durkheim, que era un sociólogo muy importante, que fue de los primeros como en estudiar el fenómeno, perdón, de una manera como más social, lo define como un acto que busca la muerte directa o indirecta, y muchas veces ya hay un previo conocimiento de eso, de obtener ese resultado, ¿verdad? Uh-huh. Pero que usualmente es debido a un profundo dolor psíquico o incluso físico, ¿verdad? Sí, claro. Y me parece muy importante esto que decías del dolor, ¿no? Porque siempre está ahí y se manifiesta de maneras distintas. Me ponía a pensar cuando está esto como muy marcado socialmente y una frase que se dice mucho, bueno, es que usualmente es para llamar la atención, ¿no? O sea, lo dice para llamar la atención o si de alguna forma se llevó a cabo el suicidio, también, ¿no? O sea, como, bueno, es que lo hizo para llamar Ujú. la atención. Y yo lo que pensaba también es como, bueno, realmente si por un lado está llamando la atención, como quitando lo peyorativo de esto, pues démosla, ¿no? Es decir, sí es un llamado de atención, pero es para pedir ayuda. Usualmente se comunica porque algo está pasando en la persona, hay algo que no está logrando resolver, no está logrando poner en palabras, procesar y duele tanto que, bueno, se piensa justo que una forma de poder terminar con ese dolor es terminar con la vida, ¿no? Porque si se termina la vida, se termina el dolor, pero lo cierto es que cuando se comparte esto con algunas señales y nosotros lo podemos ver, entonces podemos brindar una ayuda. Y creo que eso también es bien importante, ¿no? O sea, como esta parte social y como este juicio que luego puede llegar a haber también. Sí, y que siento que esto va de la mano con esta pregunta de por qué ocurre el suicidio, ¿no? Y Uh-huh. creo que tienes mucha razón en el aspecto de a lo mejor es la única manera en que la persona puede expresar ese dolor, ¿no? Mediante estos actos, a lo mejor no tiene las palabras para describir lo que le está pasando, ¿verdad? No como solo por llamar la atención. Y, y creo que no hay una sola lectura de por qué puede ocurrir el suicidio, pero sí puede ser como, pues bueno, a lo mejor la persona lo piensa como la única solución en ese momento, no a este sufrimiento, o que puede ser como un acto de agresión hacia otra persona, ¿no? O que simplemente estos sentimientos intolerables que ya paren, ¿verdad? Uh-huh. Y amerita. Sí, claro. O sea, creo que, como dices, se comunica de una forma u otra y por comunicación no solamente hablamos de la verbal, ¿no? No es como tal ¿sabes qué? Estoy pensando en quitarme la vida o tengo un plan, ¿no? Para suicidarme. Muchas veces no ocurre de esa forma como tal. Es más bien a través de diferentes síntomas, pudiéramos llamarlo de esa forma, y que bueno, tiene que ver con factores que son de riesgo, ¿no? Pensaba, Ujú. por ejemplo, en, en manuales que luego nos hablan de, bueno, cuáles pudieran ser algunos síntomas de depresión. Y,
¿Y por qué hablar de la depresión? Porque también está muy correlacionado el suicidio, tanto el pensar en suicidarse o tener pensamientos de muerte, es decir, es diferente. Una cosa es como pensar en, como, ay, quisiera morirme, ¿no? O todo sería más sencillo si estuviera muerta, si estuviera muerto. Y otra cosa es ya pensar activamente en, ¿sabes qué? Sí, o sea, creo que yo ya no quiero estar como en este mundo, a lo mejor hay algo ahí que no hace mucho sentido, que duele, y entonces viene ya la parte de pensar en el suicidio, no solamente una idea de muerte, ¿no? Que es distinto ahí, pero pensaba también cómo podemos detectar una depresión, o sea, una persona que está pasando por una situación complicada y que si no se atiende, no en todos los casos, pero sí puede en algún momento llevar a un suicidio. Y pensaba, bueno, si vemos una persona o también si nosotros no nos sentimos pues sin esperanza, sin valor, con tristeza, si se pierden, por ejemplo, el interés o el gusto por realizar cosas o pasatiempos que antes gustaban a la persona o gustaban mucho y que de pronto ya no hay un interés en hacerlas o hace esas actividades, pero ya no sienten lo mismo, o sea, pierde como esta capacidad de, de sentir como este gozo, esta felicidad, ¿no? Si también cambia, por ejemplo, la forma de comer, usualmente el dejar de comer, el bajar mucho de peso, batallar para dormir o por el contrario, dormir mucho, batallar para levantarse, sentirse como muy cansado o cansada, con muy poquita energía, si hay irritabilidad también, como una ansiedad, si hay dolores en el cuerpo que no tienen una causa realmente física, que se va con el doctor y dice, no, pues todo está funcionando muy bien, pero algo duele, ¿no? O sea, pensaba también que es simbólico, que esto que duele se pasa al cuerpo. Si es una persona en edad escolar, pues bueno, descienden también las calificaciones por lo general. Si es una persona en edad laboral, pues no rinden mucho aquí, ¿no? Por la falta de energía, por la irritabilidad, el aislarse también. Hay una dificultad para concentrarse porque pues bueno, no está como la energía suficiente, tanto física como emocional, para concentrarse en algo. Y bueno, esto es como un estado emocional que puede en algún momento, junto con otros factores, propiciar una ideación suicida, ¿no? Sí, claro, y creo que sí hay que distinguir entre una ideación y la planeación, ¿verdad? Y que hay muchos eventos que pueden propiciar que la persona sienta o agudice más este dolor, ¿verdad? O sea, perder un ser querido, incluso personas como en guerras, ¿no? O en contextos muy complicados, este, pero que aún así, pues hay muchos factores objetivos para cada persona, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar al tanto, a lo mejor, de ciertas señales. Y creo que tú las mencionas muy bien, ¿no? O sea, creo que los cambios en la rutina, ya sea del sueño, de la comida o de los hobbies, ¿verdad? O si vemos que la persona poco a poco se va aislando, ¿no? Y más si ya sabemos un contexto detrás de, bueno, esta persona acaba de pasar por un momento difícil, ¿no? Y, y bueno, creo que todos necesitamos un tiempo para lidiar con cosas, pero también, bueno, si ya va un mes, ¿no? O ya van un tiempo considerado, pues creo que sí ya sería una señal de alerta, de cierto modo, y que creo que la pregunta aquí es qué hacer, ¿no? Como, pues, qué hacer cuando alguien ya ha dicho que quiere suicidarse, ¿no? O qué hacer cuando vemos a alguien muy deprimido, que sí, no hay una correlación como tal cual de, bueno, si tienes depresión, entonces significa que vas a querer suicidarte, ¿no? No necesariamente, pero pues sí, en la mayoría de los casos sí puede haber una ideación, ¿verdad? Como esta, pues, desvalorización a lo mejor de la vida o que ya no hay un sentido de la vida. Entonces, creo que siempre es oportuno poder preguntar, ¿verdad? Como la otra vez que te platicaba de un caso, ¿no? Que esta chica me decía, bueno, es que estoy muy angustiada porque la persona me está diciendo que quiere como terminar con su vida, pero a la vez se enoja si le platico a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y, y pues creo que vale más aventarse a este riesgo de que la persona se enoje
¿no? A dejarlo como una moneda al aire, y que pase cualquier cosa, ¿no? Ujú. Yo creo que sí tenemos que justamente preguntar, ¿no? Referir, en este caso, si no es familiar directo, pues bueno, decirle a la familia, contactar a alguien especializado en salud mental, ¿verdad? Que de hecho en México contamos con una línea de la vida, entonces sería bueno que la tuviéramos todos a la mano para, pues en cualquier caso que lo necesitemos, porque pensamos que no nos puede pasar, Ujú. porque vemos las cifras y podemos pensar de, bueno, es algo muy alejado, ¿no? No me puede pasar a mí o a un cercano, pero la realidad es que sí, porque ese porcentaje no nada más es la persona que fallece, sino el impacto que tiene como todo alrededor, ¿verdad? O Claro. sea, esa persona pertenece a una familia, pertenecía a una comunidad, ¿no? E incluso pues llegamos a ver noticias de personas muy importantes o artistas que consideramos como, Ujú. están súper estables y luego resulta que un día, pues, no, o sea, finalizan con su vida, ¿no? Y tenemos casos como Avicii, lo que platicamos la otra vez, o Robin Williams, ¿no? Sí. Que incluso tenía estos papeles como bastante alegres, ¿verdad? Virginia Woolf y así muchas otras personas que podemos mencionar y que impactan, ¿no? O sea, esa noticia a todos nos llega de cierta manera. Entonces, creo que por eso la importancia y por eso eh, el peso que se le da a este día, ¿verdad? Ujú. Porque ya es un tema de salud pública y que Sí, creo claro. que todos podemos como de alguna manera sumar a la causa, ¿verdad? Y creo que justamente acercándonos y preguntándoles a las personas, observándolas, ¿no? Ujú. Crear contacto con ellas. Y es que creo que dices algo bien importante y que a mí me parece como, pues me voy yo también del asunto, o sea, que hablar de, no solo de la muerte, ¿no? Que de por sí me parece que carga consigo algo de tabú, ¿no? O sea, Ujú, el, el que una persona ya no esté. Pienso que el tú mismo pensar en quitarte la vida tiene más tabú todavía, ¿no? Y entonces ujú, muchas veces es complicado como para la persona que lo está pensando, que lo está sintiendo, el comunicarlo, pero pensaba que muchas veces también es más difícil para las personas de alrededor, por un lado, escuchar esto y por otro, hablar del tema, ¿no? O sea, como me acordaba de una campaña que justo hizo, según yo fue la OMS hace unos años, que decía, hablemos de suicidio, ¿no? O sea, porque justo el hablarlo, eh, fuera de lo que es una creencia común de, bueno, es que qué tal si yo le pregunto a esta persona si se quiere suicidar y no lo había pensado antes y entonces yo le pregunto y a lo mejor ya le metí la idea, ¿no? Y no, para nada. Es decir, ujú, el hablar de suicidio no provoca el suicidio, lo previene, abre un espacio para que entonces la persona que lo está considerando pueda hablar de lo que siente, ¿no? Y ujú, creo que algo bien importante también es como la angustia, ¿no? De, bueno, pero es que, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando ya escuché que mi amiga, mi amigo, mi compañero del trabajo, alguien de mi familia, eh, quiere suicidarse, ¿no? Se quiere morir. Y pensaba en justo, genera mucha angustia porque entonces es como un querer ayudarle, ¿no? O sea, como, ¿cómo le ayudo? Y pensaba que muchas veces lo más básico puede ser como lo más complicado, ¿no? Que es un escuchar e invitar a hablar de cómo se siente la persona. Y que bueno, eso ahí no termina, ¿no? Y la persona que puede acompañar a alguien más que se quiere suicidar no es como la única responsable, ¿no? Es decir, puede acompañar, puede apoyar, pero finalmente eh, los responsables de la salud de esta persona van a ser los profesionales de la salud, ¿no? Es decir, alguien que se quiere suicidar necesita un tratamiento donde vaya con un psiquiatra para que tome algún medicamento, por un lado, por otro, acudir a terapia psicológica también para que pueda tener ese espacio para hablar, ¿no? Y también entender de dónde viene eso, qué significa el quererse morir, con qué se quiere terminar o qué se quiere sentir, ¿no? Con esta acción o con este plan. Y pensaba, esto que decías
este caso que compartías, ¿no? O sea, como esta persona es que no sé qué hacer y no sé si decirle, sí, claro, hay que decirle a la familia. Lo primero que hay que hacer con una persona que quiere suicidarse es hacer red de apoyo, Ujú. que no se aísle, que alguien en su cotidiano pueda acompañarle, sin hostigar, ¿no? O sea, como sin estar encima, dándole espacio, dándole tiempo, pero también estando al pendiente y apoyándose de las instancias de salud correspondientes. Y pensaba que esto que decías de la línea de la vida, pues bien importante, porque al menos este puede ser un primer paso y de ahí también, como decías, derivar, ¿no? O sea, aquí, a dónde podemos ir para recibir más ayuda y justo prevenir el suicidio, que no se llegue a dar. Y por eso es tan importante este día, es un proponer, hablar acerca de esto para que no tenga que ocurrir, que no sea un número más que llegue a la cifra, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me llamaba mucho la atención este, que o sea, la tasa más alta de suicidio son personas entre los 45 y los 59, ¿no? O sea, Ujú. pensaba, bueno, o sea, ¿qué va pasando con, con este rango etario, que si te fijas, o sea, son un chorro de años, hacemos cuentas, 45, 55, son 14 años, ¿no? O sea, donde está como una tasa muy alta. Y pensaba que también entre los jóvenes de 20 a 24 es la tercera causa de muerte. Entonces pensaba, Ujú. ok, aquí le sumamos también una pequeña etapa de los 20, ¿no? De 4 años, pero en sí son 18 años donde una persona es como más vulnerable a, a suicidarse. Y pensaba que qué complicado el no tener o no saber cómo formar una red de apoyo que sostenga y que entonces de ahí se pueda como platicar de lo que molesta, de lo que duele, resolver también, ¿no? O sea, cuántas veces hay una cuestión de no poder procesar un conflicto, no poder resolverlo y que luego también se traduce en un preferir no vivir, ¿no? Porque pareciera que es tan complicado resolver y hacer algo distinto que es mejor no estar. O sea, pensaba en eso y qué dolor es el que se siente, ¿no? Y que justo ese es el que hay que invitar a hablar al otro. Sí, y creo que a veces percibimos como esto de que puede ser contagioso, ¿no? O sea, si lo hablamos es como despertar en la otra persona la idea. Y creo que no, o sea, creo que la OMS y la OPS y muchos investigadores pues han concluido que es prevenible justamente Ujú. porque se puede hablar, siempre hay señales, ¿no? Y que si hacemos, siempre se puede hacer algo antes, ¿no? Pero pues para hacer algo necesitamos saber, ¿verdad? Digo, si estamos como los psicólogos y los psiquiatras siempre disponibles para justamente brindar el tratamiento, que pues ahí los tratamientos son súper efectivos para estos casos, ¿verdad? Pero sí necesitamos que todos se sumen, ¿no? O sea, necesitamos que las demás personas hablen de este tema, Ujú. que, y verlo como que al acercarse a la otra persona, me gustó esto que decías de la persona no quiere acabar con su vida, quiere acabar con algo, a lo mejor con ese problema, con ese sentimiento, ¿no? Y el acercarse es como inyectarle esta esperanza de que puede ser diferente, ¿no? Y sí, a lo mejor no hostigarlo en el sentido de tienes que ir y vamos a ir, pero bueno, se pueden proponer alternativas, ¿no? De bueno, eh, tenemos que ir como con un profesional, ¿quieres que te acompañe? ¿Prefieres ir tú solo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? O sea, Ujú. como ir construyendo qué hacer, ¿verdad? Sí. Y sí saber que a lo mejor la persona está en esto que llaman la visión de túnel, ¿no? A lo mejor Ujú. no puede ver otras salidas o otras soluciones porque su mente se va ahí, ¿verdad? Y cómo es que poco a poco, a lo mejor con la terapia y sumando a su red de apoyo, pues esa visión de túnel no va a seguir así, ¿verdad? Ya va a poder ver otras alternativas Claro. y, y se va a poder sostener solo, ¿verdad? Pero por lo pronto sí va a necesitar de los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pensaba en este como ampliar, ¿no? Esa visión de túnel y, y que esa ampliación incluye otras formas, ¿no? Otras opciones también, que Ujú. bueno, también recordemos que
pues como personas somos biopsicosociales, ¿no? O sea, hay una parte nuestra que es biológica, otra psicológica y otra social. Y estas tres hacen un interjuego para que justo el suicidio pueda o no llevarse a cabo. Y pensaba en eso, o sea, como muchas veces la emoción, o sea, de lo que estamos sintiendo, eh, nubla también el tema del juicio, ¿no? O sea, nubla el que yo pueda decidir, como decíamos hace rato con la depresión, por ejemplo, nubla el que yo pueda considerar ciertos factores y unirlos para decir, ah, mira, le hacemos de esta forma, ¿no? Lo que se siente después es como si le ganara a lo que se piensa, ¿no? Y entonces como que se alía, se une todo eso y terminamos con esta visión de túnel. Y ahorita quería leer también, o sea, porque fue una información que también me pasaste que se me hizo como bien importante también para quienes nos estén viendo y tengan como dudas al respecto. Eh, Preguntas, o sea, ¿qué le puedo preguntar a una persona que se quiere suicidar o que estoy viendo señales de alerta y me está preocupando? ¿Cómo le pregunto? O sea, porque a veces uno tampoco sabe, ¿no? Es ok, bueno, sí, hay que escuchar, hay que hablar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace este diálogo? Y pensaba que estas preguntas que me compartiste están muy buenas y quisiera leerlas. Ujú. Eh, que, por ejemplo, esta de acá dice, ¿cómo haces frente a lo que está sucediendo en tu vida? Ahí ya estás dando como paso a que la persona te diga, oye, pues sí, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿qué herramientas, qué instrumentos son los que yo tengo para afrontar las situaciones del diario? Eh, Ujú. También, ¿sientes alguna vez ganas de darte por vencido? Eh, ¿Piensas en la muerte? ¿Estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en suicidarte? ¿Has pensado antes en suicidarte o has intentado hacerte daño? ¿Has Ujú. pensado en cómo o cuándo lo harías? ¿Puedes conseguir armas o algo que sirva como tal para hacerte daño? Te fijas, son preguntas muy directas que lo que se pide a cambio es la información de si antes ha pensado en el suicidio, si lo está pensando ahorita, si antes lo ha intentado, si lo quiere intentar ahorita, si ya tiene un plan o no. Y no solamente eso, sino también que pueda eh, como dar cuenta de qué otras cosas haces para enfrentar, ¿no? O sea, Ujú. cuáles son tus fortalezas, porque muchas veces esas no se ven, se pasan por alto. Y pensaba que importantes preguntas y que justo pueden servir de ejemplo y tomarlas por si alguien las necesita por ejemplo, si pasa como esto que comentabas de tu caso, ¿no? Este, o en una ocasión en consejería escolar también me acuerdo que llegó una chica con esta misma pregunta de, oye, es que mi amiga me dice que se quiere suicidar, pues yo no sé qué hacer. Y entonces justo fue esta parte de, bueno, por un lado es que a ti no te toca como este hacer, ¿no? O sea, hay que ir a terapia, hay que ir con el psiquiatra, hay que comentarlo con la familia, por un lado, y tu rol aquí, pues bueno, es escuchar y escuchar también si tú quieres, ¿no? O sea, creo que también hay ocasiones donde puedes decir, como sabes que a lo mejor ahorita no, pero en una hora, como dame chance, ¿no? O sea, también esta parte sí, se puede facilitar la escucha, pero esa escucha también puede ser como muy abrumadora, ¿no? Sobre todo para quien acompaña y quien cuida. Y justo es un tema de autoprotección también. Ujú. Entonces, era hablar con esa chica como de, oye, bueno, lo que te puede tocar también es escuchar, es acompañar, es platicar con ella y justo eso, con este tipo de preguntas, pues para que puedas tú generar un diálogo, porque me decías que me habla y yo me quedo en blanco y congelada y ni siquiera sé qué responderle porque pues no sé cómo hablar de eso. Entonces, esto puede ayudar justamente. Y claro, también el tema de que ella se sentía sola, ¿no? O sea, como sola con su amiga y qué hacemos y a quién le decimos. Y bueno, viene a consejería escolar justamente para pedir ayuda y ver de ahí qué podía seguir, ¿no? Sí, y que creo que genera mucha angustia, ¿no? Pero creo que es más angustiante justamente quedarse solo, ¿no? Con todo esto, Ujú. o esta sensación de frustración de, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Ya me lo dijo, ¿y qué hago? ¿Verdad? O al contrario, no preguntar por miedo, pero uno se queda como con esa sensación de, o esa duda de, ¿y si quería o no quería, no? ¿Qué me estaba tratando de decir? Y que muchas veces no hay que rodear tanto, hay que, pues a lo mejor ir al grano, y creo que eso es muchísimo mejor que quedarnos con esta ansiedad de qué pudiera pasar,
¿verdad? Y conseguir esa ayuda necesaria para la persona y también pues la orientación. Ujú, Y, y que algo que me gustaría mencionar como para concluir es justamente que si algo nos enseña la psicología es que el dolor nunca se va, ¿no? O sea, en el sentido de que no podemos hacer caso omiso siempre a este dolor, a este sufrimiento. Es como, bueno, al rato se le pasa, ¿no? A lo mejor es una etapa, ¿no? Ahorita, probablemente en un futuro se le pase. Y pues no, lo que encontramos es que se puede ir agravando, ujú. ¿no? Entonces sí necesitamos darle el peso a la palabra en lugar de esperarnos a que ya ocurra un acto como tal, ¿no? Y que creo que eso es lo que estamos buscando en este día, Mm, ¿verdad? O sea, darle el peso que se merece a estas señales. claro. Y, eh, y pues sí, la vida a veces nos da como estas sacudidas, ¿verdad? Y nos empuja a ciertas cosas que pueden ser dolorosas, pero también siempre se pueden construir herramientas para afrontar estas cuestiones y que sean menos dolorosas y de una manera más humana y darle un sentido a este sufrimiento, no nada más Ujú. que la persona tenga que cargar con él todo el tiempo y solo o sola. Sí, justo. O sea, creo que para contribuir a tu conclusión, pensaba también en como el papel, como bien lo decías, ¿no? Del psicoanálisis, o sea, como el buscar, bueno, como una vez quizá pasada la crisis, ¿no? O sea, como un poco más estable la persona, como eso es un dolor que ahí está y que al menos que lo trabajemos y construyamos algo con él también, Ujú, ahí va a seguir, pensaba, bueno, también poder reconocer en qué cosas de la vida, del pasado, de lo que se repite y no nos damos cuenta que se repite, eh, va como también en estas ganas de querer morir, ¿no? O sea, que de todo lo que hemos vivido, que de todo lo que nos ha afectado, nos ha dolido, se puede como desmenuzar y entender distinto para construir distinto también. Pensaba que bueno, el pasado o la base, la niñez, etcétera, no es destino. Es decir, nosotros no necesariamente tenemos que cumplir y repetir siempre. Es decir, esto siempre se puede trabajar. Y pensaba en cómo el suicidio es como la punta del iceberg, ¿no? Es lo que se ve, es como un síntoma, por así decirlo, pero hay muchas cosas abajo que no se están viendo y que justo en terapia eso es lo que nos encargamos de profundizar, de voltear a ver y que sí, muchas veces son cosas que duelen y que no son sencillas, pero que cuando los volteamos a ver de frente, entonces podemos tomarlo y podemos con ello construir algo que nosotros elijamos y que vaya en vías también de nuestra salud mental, de nuestra salud social también, en nuestros vínculos, en nuestros lazos y por supuesto en nuestro cuerpo, ¿no? ujú, El mensaje del día de hoy es que podamos darnos cuenta, que podamos hablar y que con esto se pueda prevenir ujú, y que bueno, es muy importante porque es algo eh, que ocurre y no tampoco como quisiéramos o pensáramos, ¿no? O sea, es decir, hay una cifra alta de muerte por suicidio en varios rangos etarios y que por eso ujú, se hace necesario también digan, pues vamos a voltear a verlo, vamos a hablarlo y vamos a prevenirlo. Y en ese prevenir creo que mucho tiene que ver el vínculo, ¿no? El estar ahí para el otro como una red social que creo que eso en últimos tiempos, como ya más individualistas de alguna forma, se complica y por ujú. eso también la importancia de poderlos hablar y, y ver qué se puede construir a partir de ahí. Claro. Eh, y bueno, pues agradecer a las personas que ven como este video informativo, que cualquier duda que tengan nos lo pueden hacer llegar por nuestras redes sociales, se los vamos a dejar ahorita en el video o en los comentarios del mismo. Ujú. Y, y pues nada, muchas gracias y esperamos que también les pueda servir de mucho. Y recordar que, bueno, esto es como decías, como lo básico, como la Ujú. información que es necesaria como saber. Y que si hay una duda como más profunda o si alguien requiere de ayuda, pues también aquí estamos.
Sí, y que voy a dejar de preferencia estos links en la descripción para quien necesite consultarlos y los pueda tener a la mano siempre. Ujú. Muy Pero sí, bien, me gustó coincidir con igualmente. ustedes y contigo, Taiko. A mí también me da gusto poder estar aquí pues en este espacio y hablar de esto que es tan importante. Y pues nada, esperen el siguiente video.